OV7 no murió por el paso del tiempo, lo destruyeron desde adentro. Porque detrás de los aplausos, las coreografías perfectas y las sonrisas frente a las cámaras, se escondía una historia de traiciones, contratos turbios y chats filtrados que ni la telenovela más dramática se atrevería a escribir. Durante más de 3 décadas, este grupo logró algo que pocos en la música latina pueden presumir: pasar de ser unos niños cantando en Siempre en Domingo a convertirse en una máquina de hits que llenaba estadios y movía millones. Pero lo que el público veía en el escenario era solo la mitad de la verdad. En los camerinos, las tensiones crecían como pólvora, desacuerdos por regalías, favoritismos, planes secretos y un resentimiento que poco a poco fue carcomiendo los cimientos de la banda. Hasta que en 2025 todo explotó: documentos filtrados, declaraciones cruzadas y la noticia más dura para los fans. OV7 quedaba congelado legalmente, sin poder volver a presentarse juntos. Hoy vamos a recorrer esa turbia historia, y hablaremos de quienes fueron acusados de traición, quienes guardan silencio, y quienes prometen contar toda la verdad cuando se acabe el contrato de confidencialidad. Porque esta no es solo la historia de un grupo, es la autopsia de una leyenda. Y lo que vas a escuchar aquí, difícilmente lo verás en otro lado. Todo comenzó en 1989, cuando la productora Julissa, la misma mente que ayudó a crear fenómenos como Timbiriche, tuvo una idea brillante: montar el musical Vaselina con un elenco de niños. El experimento fue tan exitoso que Julissa no dudó en dar el siguiente paso: formar un grupo infantil que llevara esa energía a la música pop. Así nació la Onda Vaselina, que debutó oficialmente el 30 de abril de 1989 en Siempre en Domingo, el programa más poderoso de la televisión mexicana. Perfectamente peinados, con vestuarios coordinados y una energía que parecía inagotable. Su primer disco, titulado igual que el grupo, rompió el molde. Vendió más de 250,000 copias, algo impensable para una banda infantil en esa época. Canciones como Qué buen reventón eran el himno de todas las fiestas infantiles, y Dime, dime hacía llorar a las mamás en los festivales escolares. En 1992 llegó Dulces para ti, con un sonido más colorido, y en 1993 la banda Rock, una mezcla extraña de rock de los 50 adaptado al español. Parecía que nada podía detenerlos, hasta que llegó el primer golpe de realidad. En 1994, la Onda Vaselina fue invitada al prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile. El problema: el público esperaba un show adulto, y se encontró con un grupo de jóvenes vestidos y actuando como niños bien portados. El resultado fue un abucheo monumental que los marcó para siempre. Ese momento fue un parteaguas. Entendieron que si querían sobrevivir, tendrían que dejar atrás la imagen infantil. Así que el cambio estaba por empezar, y no iba a ser suave. Después del golpe de Viña del Mar, el mensaje era claro: o crecían o desaparecían. Así que en 1995, con la mayoría de sus integrantes ya rozando la mayoría de edad, lanzaron Hoy, su primer disco pensado para un público juvenil. Atrás quedaron los colores chillones y los pasos de kermés. Ahora había miradas intensas, pantalones entallados y letras con doble sentido disfrazado. Canciones como Sube y Bájate y Tu calor dejaron claro que ya no estaban para cantarle a los juguetes, sino al amor, al deseo juvenil y a esas cosquillitas en el estómago que todo adolescente conoce. El cambio funcionó. Hoy vendió más de 400,000 copias y abrió la puerta al mercado internacional. De pronto, la Onda Vaselina estaba de gira en España, Argentina y Centroamérica, con fans gritando como si fueran una boy band americana. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En 1997 lanzaron Entrega Total, un álbum que venía tan cargado de hits que parecía diseñado para no fallar. Ahí estaban Mírame a los ojos y Desbarátame, canciones que no solo dominaron las listas, sino que también encendieron rumores en Televisa por lo sugerente de sus letras. Hubo ejecutivos que se escandalizaron, pero la popularidad era tal que nadie se atrevió a censurarlos. En 1998, con Vuela más alto, consolidaron su estatus de superestrella pop. El sencillo Un pie tras otro pie sonaba en todas partes, y por primera vez llenaron el Auditorio Nacional con más de 10,000 personas brincando y cantando a todo pulmón. Algunos decían que en ese momento, la Onda Vaselina ya era más grande que Timbiriche y Magneto juntos. Pero con el cambio de milenio llegaría la decisión más arriesgada de su historia, y la primera gran grieta interna. Mientras el mundo entero temía que las computadoras colapsaran por las conspiraciones, la Onda Vaselina enfrentaba su propio reinicio. Llevaban más de una década cargando un nombre que les recordaba su origen infantil, y aunque les había dado fama, también los encasillaba. Tras semanas de reuniones tensas, se tomó la decisión que cambiaría todo: romper con Julissa, su creadora y manager de siempre. Oficialmente, se habló de nuevos rumbos y acuerdos amistosos, pero tras bambalinas, había disputas por regalías,
derechos de nombre y control artístico. Algunos dicen que el tema llegó a las oficinas de abogados, aunque nunca se confirmó públicamente. El grupo renació con un nuevo nombre, OV7. La explicación oficial era simple, las siglas de Onda Vaselina y el número de integrantes originales que quedaban. Pero en realidad, era una declaración de independencia. Para demostrar que el cambio no era solo de nombre, lanzaron un álbum que sonaba moderno, atrevido y listo para la nueva década, CD00. Y ahí estaba la joya que los catapultaría a un nuevo nivel, Enloquéceme. Un hit tan explosivo que se convirtió en tema principal de la telenovela Locura de Amor y sonaba en cada radio, antro y discman del país. OV7 ya no era un grupo juvenil, era un fenómeno pop adulto, con videos de alto nivel, coreografías milimétricas y un estilo que mezclaba glamour con sabor latino. Participaron en el disco oficial del Mundial Corea-Japón 2002 junto a estrellas como Shakira, y en 2003 reunieron a más de 175,000 personas en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los más multitudinarios en la historia del pop nacional. Pero mientras en el escenario todo brillaba, en los camerinos se empezaban a escuchar los primeros silencios incómodos, y no faltaba mucho para que esos silencios se convirtieran en adiós. En 2003, OV7 anunció algo que sus fans jamás imaginaron escuchar, la gira de despedida. Oficialmente, se dijo que era el cierre de un ciclo y que cada quien quería explorar nuevos proyectos. Pero para quienes conocían los pasillos del pop, la realidad era más cruda, diferencias creativas, cansancio y roces personales que ya no podían ocultarse bajo las luces del escenario. La gira fue emotiva, nostálgica, pero también incómoda. Sonrisas frente al público, miradas tensas tras bambalinas. Al terminar, cada integrante tomó un rumbo distinto, y la vida les tenía preparadas historias muy distintas. Ari Boroboy no perdió tiempo. Fundó Bobo Producciones, su propia empresa de espectáculos. Su meta estaba clara, dejar de ser solo cantante para convertirse en un empresario que moviera los hilos del entretenimiento en México. Aunque también empezó a ganarse fama de jefe controlador. Lidia Ávila vivió el golpe más doloroso de su vida, la pérdida de su hija de apenas 6 meses en 2009. Una tragedia que la hizo alejarse temporalmente de la música y que marcó su vida para siempre. Kalimba se inclinó por el soul y el gospel, mostrando su talento vocal en un registro más arriesgado, pero años después enfrentaría situaciones legales que lo mantendrían en el ojo público. Mariana Ochoa cambió los escenarios por la televisión, participando en telenovelas y realities. También dejó entrever que estaba escribiendo sus memorias, aunque hasta hoy no han visto la luz. Oscar Choevel se fue a Los Ángeles a estudiar producción musical, iniciando una carrera más discreta, pero sólida detrás de cámaras. Durante años, las posibilidades de un reencuentro parecían nulas. No había llamadas de cumpleaños, ni mensajes en fechas especiales. Las heridas no estaban cerradas, y algunas ni siquiera se habían hablado. Pero en 2010, contra todo pronóstico, algo cambió. Y lo que vino después no solo reavivó la llama, también encendió nuevas tensiones. Después de 7 años de caminos separados, en 2010 el anuncio cayó como un rayo sobre los fans. OV7 regresaba. Sin alfombra roja ni ruedas de prensa masivas, la noticia corrió de boca en boca y en redes, encendiendo una ola de nostalgia noventera. No volvieron con cualquier cosa. Su carta de presentación fue un primera fila, el formato acústico que ya había revivido carreras dormidas. Ahí estaban Ari, Erika, Mariana, Lidia, Embalia y Oscar, interpretando sus clásicos con nuevos arreglos, invitados especiales y un aire de madurez. La colaboración con Gloria Trevi fue un golpe de efecto, y la nueva versión de Te quiero tanto tanto hizo llorar hasta quienes juraban no ser fans. El disco fue platino y oro, confirmando que seguían siendo una marca poderosa. Con la máquina en marcha, en 2012 lanzaron Forever Seven, un álbum de covers de películas con su toque pop, y Televisa les armó un reality llamado Plan B. Entre viajes, anécdotas y detrás de cámaras, los fans vieron algo que hacía años no pasaba, al grupo riendo y conviviendo como en sus mejores tiempos, al menos frente a cámara. El gran golpe comercial llegó con las giras conjuntas. Primero OV7 y Kaba, un show explosivo que mezclaba lo mejor de ambos grupos y reventó auditorios por todo el país. Luego llegó el 90s Pop Tour, una idea de Ari Boroboy para juntar a lo más icónico de la década en un solo escenario. El resultado fue un éxito masivo, boletos agotados, estadios llenos y hasta 10 fechas sold out en el Auditorio Nacional. Pero mientras el público bailaba y cantaba sin parar, tras bambalinas las grietas empezaban a reaparecer. Desde que los pagos no eran parejos, que si había favoritismos, o que si Bobo Producciones, la empresa de Ari, tomaba decisiones sin importarle el resto. Y entonces llegó 2022, el año en que celebraron sus 30 años de carrera con una gira monumental,
y que sin que nadie lo sospechara, sería el principio del fin. En 2022, OV7 anunció su gira 30 años, más de 70 conciertos, arenas repletas y un setlist que repasaba desde Calendario de Amor hasta Love Colada. La Arena Ciudad de México explotaba función tras función, con carteles de gracias por mi infancia y miles de fans cantando sin parar. Pero mientras el público veía sonrisas y abrazos, tras bambalinas la tensión ya era insoportable. Los saludos eran fríos, los transportes se dividían en grupitos y algunos integrantes apenas se dirigían la palabra. El 14 de diciembre de 2023, Erika Saba soltó una frase que sonó elegante, pero olía a despedida. Terminamos la gira porque el contrato así lo establece. No sabemos si habrá más adelante. En pocas palabras dijo que esto ya estaba roto. Y la confirmación llegó en marzo de 2025, cuando El País publicó un reportaje que incendió a los fans. Solo 4 integrantes, Ari, Kalimba, Embalia y Erika, estaban en negociaciones para volver al 90s Pop Tour. Fuera quedaban Mariana, Lidia y Oscar, sin explicaciones y sin comunicados. Mariana Ochoa respondió con fuego. Publicó capturas y documentos que, según ella, probaban que las decisiones se tomaron a espaldas de todos. Ari, por su parte, declaró que había una cláusula de confidencialidad que le impedía hablar, pero que estaba a punto de vencer. El escándalo no se quedó ahí. Los chats grupales de WhatsApp se dividieron en 3, uno para los que siguen con Ari, otro para los que se oponen y un tercero, para quienes no quieren ver ni en foto a los demás. Los fans bautizaron esto como el OV7 Split, una especie de divorcio oficial del pop mexicano. Y lo peor, la marca OV7 quedó congelada legalmente. Nadie puede usar el nombre para giras, discos o lanzamientos sin el consenso de todos, y ese consenso está más lejos que nunca. Hoy cada miembro sigue su propio camino, unos en la música, otros en negocios, otros en causas sociales, pero el grupo como tal ya no existe. Lo único que queda es una pregunta que ningún fan deja de hacerse. ¿OV7 murió para siempre? ¿O solo está tomando aire antes de su regreso más explosivo? OV7 no es solo un grupo pop. Es una cápsula de tiempo que guarda la infancia, adolescencia y juventud de millones de personas en México y Latinoamérica. Canciones que acompañaron amores, desamores, fiestas, graduaciones y hasta despedidas. Pero también es un recordatorio de que, en la industria musical, el éxito nunca viene gratis. Detrás de cada aplauso hay contratos, egos, rivalidades y decisiones que pueden cambiarlo todo en un segundo. Hoy, la historia oficial dice que OV7 está en pausa. La realidad, según documentos, entrevistas y declaraciones, es que el grupo está legalmente atado, dividido en bandos y con un futuro tan incierto como su pasado fue brillante. ¿Es este el final definitivo? ¿O estamos ante la calma antes de un regreso que lo rompa todo? Algunas personas cercanas aseguran que las cláusulas de confidencialidad pronto caducan, y que cuando eso pase, saldrá a la luz la versión sin filtro de lo que realmente ocurrió. Sea cual sea la verdad, hay algo que no se puede negar. OV7 ya está escrito en letras doradas en la historia del pop latino. Y aunque los escenarios estén apagados, sus canciones siguen sonando en fiestas, karaokes y listas de reproducción, como un eco que se niega a morir. ¿Crees que veremos un reencuentro con todos los integrantes originales? ¿O el final ya está escrito? Déjamelo en los comentarios y vamos a abrir el debate.